material podemos tener para la construcción del hecho escénico. Porque Fácil. obviamente va a surgir una ola inmediatista de alguna forma de querer hablar del confinamiento, de la pandemia, de todo esto, y que obviamente ya la sociedad ha cambiado, va a cambiar a partir de esto, ¿no? Y las artes no. Claro. Pues es una buena pregunta, la verdad, una pregunta bastante compleja que intentaré responder más o menos articuladamente en este momento. Yo creo que es para mí, al menos como soy yo, como más o menos trabajo y como es mi personalidad, creo que nos va a tomar un cierto tiempo, un tiempo relativo, acomodar todo lo que está sucediendo, todas las sensaciones, todas estas inquietudes, como hablábamos hace un momento, este, para después intentar articular un algo artístico, literario, teatral, dramático, ¿no? Eh, Ciertamente, te digo, como esto creo que tiene como tanto de novedoso y está sucediendo en este momento y nos descoloca tanto, pues que se presta, ¿no? Como un poco una cierta inmediatez en la construcción de proyectos y tal. Y se entiende también, yo creo que es necesario también. Eh, creo que esto, insisto, es tan particular que me parece válido que de repente hagamos cosas como por un asunto de catártico, casi te diría, de desfogar lo que estamos sintiendo, lo que nos está quizás incluso abrumando, ¿no? Y que eso se traduzca digamos, en materiales artísticos, digamos, toscos, ¿no? Como diría Brooke, no en un sentido peyorativo de que estén mal, de que no sirvan o que yo los descalifique, sino que creo que forman parte, digamos, de un cierto proceso que entiendo como natural o probablemente natural para todo lo que estamos viviendo, ¿no? De hecho, aquí en México, bueno, no sé si supongo que pasará lo mismo en Colombia y en realidad en todo el mundo, por lo que he estado por ahí leyendo y conversando. En la medida en que pues, el teatro, las artes escénicas pues, se han detenido desde hace ya varias semanas en su actividad, ya la gente no tiene funciones, no tiene temporadas, no tiene clases, casi todos, no tienen talleres, no hay charlas, no hay nada, pues el circuito está detenido también económicamente, ¿no? O sea, no se está generando un ingreso para la comunidad teatral o escénica, y algunas instituciones aquí en México lanzaron convocatorias cuya temática gira en torno al confinamiento, a la coyuntura de la cuarentena, a la pandemia. Y creo que uno podría tener una lectura inicial de decir, bueno, pero es que esto es inmediato y yo pues voy a elaborar algo muy tosco, algo no muy profundo porque está en el momento, pero al mismo tiempo creo que me hace mucho sentido en lo económico, por supuesto, porque digo, es una manera quizás apresurada, pero así estamos viviendo de activar un poco el circuito y la producción de la manera que sea en este momento. Y por el otro también, insisto, pues una necesidad de desahogo, pues, ¿no? Yo en ese sentido lo entiendo. Ahora, creo que en general, creo que no es un proceso solamente de las artes o del teatro o de esta coyuntura en particular, creo que es un asunto de la historia, ¿no? Creo que, Uh -huh. bueno, quizás los frutos más elaborados, probablemente me aventuro a decir, vengan, digamos, en un plazo un poco más medio, ¿no? Bueno, habrá algún genio, alguna genia que haga algo increíblemente ya inmortal en este momento. Yo no seré yo, por supuesto, pero creo que sí, digamos, naturalmente el tiempo organiza ciertas cosas y nos hace tener un poco más de distancia de ciertos acontecimientos, sobre todo, insisto, tan peculiares como este. Es un poco lo que he reflexionado, digo, por acá alguna vez lo hablaba con un amigo, ¿no? Respecto a estas convocatorias que te menciono y un poco lo que yo concluía era eso, o sea, pues sí, pues puede ser que sea inmediatista, puede ser que sea casi paliativo, pero me parece necesario. O sea, digamos, uno no puede separar tampoco los modos de producción de los modos de representación, así como hablando marxistamente, ¿no? No hay dinero, Claro. no hay actividad, bueno, hagamos esto que va a hacer circular un poco de capital, de dinero para que los artistas, las compañías, aunque sea modestamente, tengan hasta una motivación, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay que hacer en tiempos de emergencia también, ¿no? No sé, esa es un Claro. poco la postura que he ido como acomodando con los días. Hola, hola. Hola.
Hola, hola, Sergio, no te escucho. Hola, hola. Hola, 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 hola. Sergio, no te oigo. Hola. Hola Noé, dame un momentico. Checho, Vale, vale, dale vale. en, ¿cómo estás? Tu disculpa. Checho, dale en reiniciar audio. O sea, tú puedes reiniciar el audio, Checho. Dame un segundo. Aló, ¿me escuchas? Sí, me escuchas, Noé. Ya estoy de vuelta. Hola, 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 hola. No sé por qué mierda estoy hablando. Sergio, no se escucha. No sé por ahí si recurrimos a otra alternativa, porque yo no te escucho. A ver, habla. Hola, Gaba. ¿O qué hacemos? Pues ya organizamos algo alterno. Pues sí, ¿verdad? Pues qué chingados. ¿Me escuchas? Ahí, ahí estás. Sí, sí, sí. A ver, dale. Ahora sí te empiezo a escuchar. Sí, estábamos hablando, comentándote un poco más sobre ya en materia Ah, teatro, de todo, católico, teatro teatro político, de ver, de
pasando? ¿Estás hip hopeando, Sergio? ¿Qué pasa? ¿Qué está? Tienes que... Está chingón, ¿eh? Bien. Tienes que silenciar a todos, Checho. Dame un momento. Ah, bueno, el hip hop, Checho. No lo hubieras interrumpido. Se empezó a ir como muy chistoso. Entonces voy a ver aquí. Marito, saludos. Cabroncito, mira tú. ¿Quién te Checho, va a querer silencia a encontrar, todos. cabrón? No, Nora, tú eres la amiga de Valeria, de Chile. Mira tú. Hola, Samia. Bueno. Pues mira, si no... Noé, silencio a todos. Ay, ahora Noé, perdón, aquí vamos. No, adelante, Noé, te escucho. Sí, ya aquí estoy, pero no sé si muteaste a todos, pero aquí estoy. Sí, ya voté a todos, pero ya coméntanos sobre el teatro documental que está comentando de surgimiento del drama histórico y el teatro bertiano y Picastor, ¿no? Claro. Sí, o sea, digo, creo que si uno pudiera ubicar, digamos, todo evidentemente tiene como un origen en el tiempo que se va dilatando, se va transformando, nada surge así como espontáneamente un día que a alguien se le ocurre, ¿no? Aunque a veces me he encontrado con gente que lo piensa así. De repente uno hace estas cosas porque un día amaneció de un cierto humor y decidió hacerlas. Evidentemente, uno puede encontrar que la ficción teatral más convencional se fisura o comienza a fisurarse de una manera más evidente en el teatro brechtiano, digo eso, pero bueno, aparte, rompimientos, pequeños respiraderos de la ficción más hegemónica, digamos, del drama y de la representación dramática más convencional, bueno, hay desde todos los tiempos, ¿no? Sin embargo, bueno, ciertamente como dices, ¿no? Podemos ubicar como en estas vanguardias o en estos referentes, por supuesto, del teatro contemporáneo mundial como Brecht, ¿no? Las primeras tentativas de vincularlo también desde un lugar claramente político, pues, ¿no? Digo, creo que no sería yo en nada original, ¿no? Queriendo descubrir la vertiente política de Brecht y el contexto en el cual él construyó su teatro, su realismo, ¿no? Y todo este asunto de los distanciamientos, estos recursos, ¿no? Que le dieron a la ficción teatral un vuelo distinto, ¿no? Sin embargo, yo podría ubicar un poco también en otros ámbitos esta crisis de lo real, esta crisis de la representación, de cómo representamos la realidad o lo real, ¿no? Por ahí ciertas teorías que vienen también de la filosofía, de gente como Walter Benjamin, de los neomarxistas, de Adorno, de Horkheimer, posteriormente toda la escuela, digamos, no solo la de Frankfurt, sino todos los postestructuralistas franceses, Foucault, Guy Debord, y etcétera, ¿no? Que realmente, digamos, ante la globalización del mundo, que es una consecuencia o es un proceso que estamos viviendo nosotros ahorita de manera muy particular con todo este asunto del confinamiento, pues se comenzó a poner en crisis este asunto de la representación. ¿Cómo yo represento la realidad si la tecnología, si los medios van avanzando de tal forma que ellos pueden dar cuenta de lo que está sucediendo instantáneamente, en tiempo, digamos, real, como se le conoce ahora, ¿no? Ahí entramos a otra cosa, que nos quieren mostrar y que nos quieren ocultar, ese es otro tema, digamos, ¿no? Por un poco obviando eso, queda claro que a nivel, digamos, de técnica, ¿no? Cómo enfrentarse o cómo posicionarse cuando sucede aquello, pues, ¿no? Lo decía Guy Debord, este filósofo francés de los años 50, 60, que decía, con su libro La sociedad del espectáculo, decía, lo que está sucediendo va a desembocar en que eventualmente todo acto de la sociedad va a ser susceptible de ser visto, ¿no? Va a ser un espectáculo. Y si uno ve, como hablábamos hace un rato tú y yo, los reality shows, ¿no? De la televisión, donde el hecho de que vaya una concursante de Big Brother a hacer pipí, ya sea un acto que uno debe ver según los medios, ¿no? Pues creo que podemos pensar que Guy Debord tenía razón de alguna manera, ¿no? Como que su profecía se
cumplió. Entonces, bueno, ante esto, digamos, creo que las artes, desde hace un tiempo, sobre todo las artes visuales, ¿no? Con todos los accionistas, Marina Abramovich, Joseph Beuys, Bruce Nauman, etcétera, etcétera, comenzaron a poner un poco en crisis la idea de que las técnicas que usualmente conocemos como naturales a la representación escénica o artística eran las únicas con las cuales nosotros podíamos representar el mundo o la realidad ante los avances, digamos, de la sociedad y la tecnología, ¿no? Y creo que este concepto de cómo representar la realidad en el teatro particularmente, pues ha sido puesto en crisis desde hace un tiempo, ¿no? Y obedece, insisto, a todo este proceso histórico, ¿no? No es algo, insisto, que se le ocurrió a alguien un día. Entendiendo, tratando de entender un poco eso, o ponerlo en contexto, queda claro que estas vanguardias, digamos, en las artes visuales sobre todo, que también afectan al cine, ¿no? Hay un auge documental en el cine desde hace ya mucho tiempo, en fin, a otras disciplinas, pues llega al teatro un poco tarde, porque así es el teatro tiene un formato más conservador, es así, no es malo, es así, simplemente es así, es un formato que obviamente ha sido modificado desde los griegos, pero que en general es prácticamente lo mismo. Tú te pones allá, te sientas y yo de este lado te represento un algo, ¿no? Sea lo que sea una comedia, sea tragedia griega, sea lo que les guste hacer, ¿no? A cada quien. Partiendo de esa base, el teatro recogiendo esto, pues digamos de alguna manera tardía, pues todavía está en un punto de cierta efervescencia, todavía sigue siendo relativamente novedoso que haya grupos o haya artistas escénicos que trabajen con lo real desde un lugar distinto, desde un lugar documental, esto es, que no pretenden necesariamente crear una ficción escénica y a veces tampoco quieren, digamos, llegar a una representación dramática como la conocemos, tal cual no se persigue necesariamente la creación de personajes, ¿no? No hay situaciones ficticias necesariamente, de cosas que no existieron, ¿no? No se tiene a veces un mismo tratamiento del espacio convencional, como se hace en el teatro más tradicional, ¿no? Y eso pues marca una diferencia, ¿no? Aunque al final yo siempre he sido de la postura de que, bueno, cada quien va recogiendo herramientas, va recogiendo recursos y si le interesa hacer teatro de corte documental, pues seguramente pondrá en contacto esas herramientas, perdón, que son inherentes a este tipo de teatro, en contacto con sus propias herramientas, con su propia experiencia y las irá acomodando, ¿no? Y al final creará algo que más o menos se parecerá a lo que conocemos como teatro. Hay gente que digamos, lo pone en un soporte más escénico, más teatral. Pienso en compañías aquí en México como Teatro Línea de Sombra, que hacen cosas que finalmente desembocan en una creación de un espacio teatral, que hay presencias escénicas, que hay manejo del espacio, manejo de objetos, música, multimedia y tal, como lo hay más o menos en el teatro convencional. Y hay otras compañías que a lo mejor ya se van a prácticas más performáticas, más de experiencia de sentido, más que una experiencia estética, donde ya no hay como una línea tan clara entre espectador y creador, ¿no? Incluso espacialmente. Y bueno, creo que en ese sentido también se admite y cabe la diversidad de propuestas, ¿no? Pero creo que todo viene de un proceso de puesta en crisis que no necesariamente nace del arte, sino que se va complementando, insisto, con distintos hechos históricos y con distintas corrientes de pensamiento que a veces, insisto, no necesariamente vienen desde el arte, ¿no? Sino que provienen también de la política, de la economía, de la historia, ¿no? Digamos, creo que yo así lo podría resumir, ¿no? Es más o menos cuando yo doy mi curso de teatro documental de creación autobiográfica, que es un curso que voy dando desde hace ya varios años acá en México, pues trato de partir de esta idea justamente para eliminar el prurito o el prejuicio de que esto es una moda, que es una ocurrencia de una serie de gentes que son como, se creen muy distintos, que ya amanecieron, insisto, con ganas de molestar a los otros, ¿no? O sea, y también soy muy claro en que el hecho de hacer teatro documental, pues no hace mejor a nadie, ¿verdad? No lo hace ni más moderno, ni más, como decimos acá en este país, más chingón. Simplemente son inquietudes que uno va teniendo. Yo particularmente empecé haciendo teatro de ficción, escribiendo mis obras ahí en mi casita, por aquí está conectado Mario Eduardo Leo, que fue actor de mi primera obra hace muchos años cuando éramos jóvenes, y no tan preocupados por muchas cosas, digamos, y después fui yéndome hacia allá por una cosa natural, pues, ¿no? Y por supuesto no soy el único que lo hace en México, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son inquietudes que uno va encontrando, que se acomodan a ciertas maneras de hacer, y bueno, pues en eso ando desde hace ya algunos años.
¿Te vas a poner a rapear, Sergio? ¿O ya te dormiste? Ya se fue Sergio, pues, ¿qué pedo? Ah, no estás. Oye, no, ya hablé un chingo, si quieres habla tú. No te escuchas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Marco, sí, ya me escucho. Ya me escucho. A ver, ¿Me a escuchas? ver. Estaba Ahora diciendo a Daniel sí. que, estaba, que me desactivaran el micrófono. Este, el arte, más que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a la existente, escribiendo leyes propias y la vida personal, según Humberto Eco. Cámara. ¿Cómo, cómo empezamos a plantear o ver eso, lo histórico del ser humano? O sea, ya no estamos hablando de la guerra, ya no estamos hablando del Estado, sino cómo ya entra el yo, el Sergio, el Noé, a escena, y tratar de construir una poesis para Ah, Ay, qué desastre. Hasta se escuchó como salsa por ahí, Sergio. Bueno. Bueno. No, no sé si qué. A ver, pues te espero, Sergio. Yo creo que caché tu pregunta, pero no sé si ya habías acabado. Bueno, a ver, creo que lo que escuché de Sergio, ¿se me está escuchando? Sí, ya sé, Gaba, se supone que nos van a mandar a otro link, pero bueno, si me escuchan, ¿verdad? Puedo como más o menos abordar algo de lo que Sergio me había preguntado. En fin, yo creo para mí, y es algo que también trato de compartir y de hacer muy claro en los procesos en los cuales me invitan a participar como creador o como maestro, es que justamente parte de la particularidad de este tipo de procesos documentales, donde yo creo que encuentran su complejidad, su riqueza y que también representan un desafío, al menos para mí como creador, es precisamente esta tensión entre lo micro y lo macro, ¿no? Evidentemente, a estas alturas de la modernidad, a los artistas, desde mi muy humilde punto de vista, que no todo el mundo tiene que compartir, nos corresponde descreer de los grandes relatos que nos impone la sociedad, las instituciones, los medios, ¿no? Que dicen, los mexicanos son así, las mexicanas son asá, los de Barranquilla toman aguardiente, oyen salsa y le van al Junior, y ya, ¿no? Que hay, como digamos, debajo de ese gran relato institucional que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y del cual a veces es difícil escapar, no porque no seamos sensibles ni críticos, sino porque finalmente vivimos en un sistema que nos coordena de esa forma, ¿no? Para mí, yo siempre lo trabajo mucho en mis procesos de laboratorio creativo docente. Parte de la ecuación es encontrar que de un macro relato, de un gran tema, me atraviesa. Entonces yo te puedo decir el confinamiento. Voy a hablar del confinamiento, quiero hacer una obra sobre el COVID-19. Bueno, eso está allí, va a estar por un montón de tiempo allá en el discurso oficial, ¿no? Pero cómo yo encuentro una vinculación personal, una vinculación micro. Bueno, a lo mejor a mí en este momento me atraviesa desde el lugar de la salud mental. ¿Cómo
atender la salud mental propia, emocional propia, espiritual propia y la de los demás en un momento tan crítico. Estoy diciendo un ejemplo que me viene a la cabeza. Bueno, esa tensión entre lo micro, y, que es mi experiencia personal, y lo macro, digamos, entre esas dos nociones está la pieza, digamos. Si yo quisiera hacer una obra sobre eso, pues, ¿no? Para mí siempre será un péndulo entre aquello general y aquello particular. Porque por un lado, y creo que a todos nos ha tocado ver por allí en algún momento, yo creo que va a haber otro link. Ya vi, perdón. Ok, perdón. Digamos, creo que queda muy claro que hemos tenido nuestras experiencias como espectadores de teatro documental o testimonial en el cual la o el intérprete se suben al escenario y en un acto casi meramente catártico hablan de una historia muy terrible que sufrieron en la infancia o muy trágica o muy conmovedora y se cree a veces que con eso basta, con simplemente exponer un testimonio de una historia muy particular desde un lugar personal y casi desde un lugar catártico. Yo creo que no está mal que haya un componente catártico en este tipo de teatro, pero no es el objetivo único, ¿no? Para eso hay otros como ámbitos como la terapia, ¿no? Y por el otro lado, pues tampoco tiene sentido solamente hacer una obra o una pieza o un texto que no nada más hable de aquello general que ya sabemos. Ya sabemos que está mal ser violento, ya sabemos que está mal ser machista, ser, yo qué sé, racista, homófobo. Eso creo que una buena parte de quienes hacemos arte lo sabemos o lo tenemos más o menos claro, ¿no? Al menos racionalmente. Pero, ¿cómo aportamos una mirada peculiar? Bueno, justamente contraponiendo esa visión general con un punto de vista particular y elaborando, ¿no? Elaborando materiales que siempre estén pensados, digamos, para dar cuenta de una visión peculiar, pero también eso, tratando de alcanzar a un público más amplio, insisto, porque si no se vuelve una experiencia meramente catártica, ¿no? Y esa línea del teatro, por ejemplo, planteado por Boal, que tiene que ver con el teatro de lo oprimido, también algunas nociones que tienen que ver con el psicoteatro, teatro terapéutico, ¿no? Entonces que también hay como que tener el cuidado y analizar bien porque se podría malinterpretar como esto, como el teatro documental, como una vertiente del psicoanálisis, ¿no? Claro, yo particularmente he tenido la oportunidad también de participar en proyectos que no buscan necesariamente crear un objeto artístico, una pieza artística, sino más bien trabajar con una comunidad desde un lugar, pues no sé si terapéutico es la palabra, pero sí quizás más en el asunto del biodrama, del psicodrama, ¿no? Y creo que, bueno, son hábitos distintos, ¿no? Persiguen objetivos distintos. Si bien es cierto que hay un cierto tipo de teatro también como donde se admite como una cierta transdisciplinariedad, donde uno va quizás agarrando herramientas y recursos de distintas disciplinas y campos y los va hibridando en algo que quiera hacer, ¿no? Pues ciertamente los objetivos son distintos, ¿no? Yo por ahí bueno, de hecho cuando te conocí, Sergio, allí en Culiacán hace ya casi un par de años, tuve la oportunidad de tomar un taller muy breve, pero muy sustancioso con Sergio Blanco, que es un dramaturgo y director uruguayo, que, digamos, él toma el concepto literario de autoficción Autoficción. y que, digo, es algo que ya tiene un cierto tiempo circulando por la Academia de la Literatura, ¿no? Que implica, bueno, trabajar, poner un poco el material propio autobiográfico en un campo de ficción, digamos, su definición como un poquito más ortodoxa. Y él, bueno, en el taller que pude tomar con él, fue solamente 2 días, él hablaba de que, por supuesto, y a mí me hace mucho sentido, de que hay un algo catártico y terapéutico en la narración de una experiencia propia, pues, ¿no? O en la narración de una experiencia que nos vincula desde un lugar, insisto, más desde lo confesional, lo testimonial, lo autobiográfico, ¿no? Aunque, bueno, hay quienes perseguimos, pues, cosas que no necesariamente se quedan solo en eso, ¿no? O que no quisiéramos que se quedaran solo en eso. Yo creo que es válido, yo creo que es inherente al proceso, o sea, poner un poco la propia experiencia circular, digamos, en la escena, pues ya implica, insisto, un acto transgresor, también un acto de mucha afirmación y por supuesto debe tener también un componente
inherentemente catártico, terapéutico. Sí ayuda, pues, o sea, yo, la experiencia que he tenido con colaboradores, con gente que eventualmente se ha vuelto muy, muy querida, pues, no por mí, pues, ¿no? Sino por ese tipo de teatro, me reconocen que hay algo que se sana de repente en ciertas experiencias, pero no es el único objetivo, ¿no? Va un poco en el paquete, por así decirlo, desde mi perspectiva. Claro, y por ejemplo, cuando estamos hablando de acontecimientos vistos en escena, desde, desde recoger desde el plano de lo cotidiano, lo que está fuera de escena, llevarlo a escena, eh, como lo plantearon cierta forma, Weiss y Picastor y otros que querían un fin político. ¿Cuáles son esas poéticas para que no caiga es que yo sé que va a ser un poco difícil no caer en lo político, pero cuál es ese ritmo poético, cuál es esa poética que ya entra dentro de este juego del teatro autobiográfico y el teatro documental, ¿no? Yo creo que ahí, insisto, depende también de cada creador o de cada compañía o de cada creadora. O sea, yo creo que particularmente a mí me interesan ciertos juegos que tienen que ver con la imagen, con lo objetual, ¿no? Y siempre soy muy, muy enfático, insisto, más allá de cómo me quedan las obras, que a lo mejor algunas me quedan bien o mal, según cada quien, pero trato de ser muy enfático en el sentido de que este tipo de teatralidad implica también o debe implicar un uso imaginativo de los recursos que tengamos a mano. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, a nivel poético, tampoco basta solamente con que se pare el señor o la señora a hablar de su testimonio, de una historia, insisto, que puede ser terrible o muy conmovedora desde algún lugar, pero si no está elaborada, si no tiene una poetización, ¿no? Un uso imaginativo de sus recursos, pues al menos para mis ojos será una experiencia pobre, pues, ¿no? Por más que mi testimonio pueda ser conmovedor. Hay piezas que yo he logrado ver que son muy, muy, muy impactantes, muy potentes y que tampoco recurren a muchas cosas. Otras que sí. Si alguien por ahí conoce, por ejemplo, el trabajo de Rimini Protocol, que es una compañía alemana que hace teatro documental, para mí muy interesante como por todo el discurso y la complejidad del discurso que manejan, pero también porque escénicamente son muy complejos. Ellos crean dispositivos multimedia, juegan con un montón de recursos, digamos, videográficos y de imagen, audiovisuales, es muy impactante. Y he visto otras piezas que a lo mejor casi, casi sí basta con el testimonio puro de la persona, pero hay un hálito poético allí, ¿no? Yo creo que ya corresponde a cada quien, digamos, según su gusto, según su manera de hacer, según su estética particular, como ir elaborando esa poética, pero no está reñido, pues, o sea, creo que a veces también hay un prejuicio y un malentendido con eso en el teatro, ¿no? En el teatro autobiográfico. Y bueno, pues yo considero que no debe ser así, ¿no? Que se habilita también, como en el teatro convencional, hacer metáfora objetual, espacial, corporal, según cada quien lo vaya prefiriendo, ¿no? Sí, no sé si pues, aquí alguien tiene alguna pregunta. Vamos a quitar el micrófono si alguien. Sí, Juli tiene alguna pregunta, ya la voy a desilenciar para que la transmita. Ok. Ok, abre el micrófono a Juli para que ella pregunte. Hola. Hola. Hola, adelante. Hola, pues es que me perdí Bienvenida a Punto Teatral, bienvenida a Punto Teatral. Gracias. Es que me perdí parte de la primera reunión por cuestiones de conexión y no sé si ya lo hablaron, pero me gustaría que nos vayan a hablar un poco de la diferencia entre autoficción y teatro documental, pues desde su experiencia y su trabajo. No sé si ya lo hablaron en parte de la primera reunión. Más o menos, Julia, no con mucha profundidad. Digamos que son términos que son análogos, que son cercanos, ¿no? Son vecinos, no están como tan distantes uno del otro. En términos así como muy, muy, muy puros, ¿no? O puristas, digamos que la autoficción toma materiales personales, pero los elabora y los pone en un campo de ficción. Insisto, hablaba yo hace unos minutos de Sergio Blanco, ese dramaturgo uruguayo.
él trabaja mucho con eso, tiene historias personales, toma casos, digamos, que él se encuentra en sus viajes y tal, en sus experiencias privadas, los toma abiertamente, se sabe, digamos, el público está consciente de que proviene de una experiencia personal, pero ficciona parte de esos materiales. Los pone ahí y él tiene como una metodología como muy, muy clara, digamos, y tiene incluso categorías de cómo elaborar esos materiales de ficción. Dice que algunos se subliman, algunos se elaboran para relativizar las nociones de realidad y mentira, otras son incluso para auto, no me acuerdo cómo lo llamaba él, ¿no? Pero casi como para darse de golpes uno mismo, digamos, ¿no? Pero digamos, si hay una clara tentativa de ficcionar o de por lo menos de establecer un campo híbrido entre la realidad y la ficción. El teatro documental lo puede hacer también, aunque en teoría, digamos, si somos muy puristas, intenta, o casi siempre intenta, no ficcionar del todo, ¿no? Sino llevarlo a un campo más, digamos, de lo real presentado como tal, ¿no? Pero te digo, en realidad son términos muy cercanos, muy relativos, que están muy cercanos uno del otro y que, te digo, a veces es difícil diferenciar o distinguir, pero digamos, en términos más puros sería como esa la diferencia, espero haber sido más o menos claro. Si alguien más tiene alguna pregunta por acá. Por aquí hay gente que Sí, está escribiendo preguntas. Fabián Blanco tiene una pregunta, ya lo voy a desilenciar para que la transmita. Pigo también tiene algún comentario. Dice, si antes se le dominaba el teatro panfletario las obras que tenían un contenido meramente político y no artístico, podríamos decirnos entonces que la autoficción va más allá de la construcción artística, es un teatro para el ego de quien lo realiza. Mira, no estaría tan seguro. O sea, entiendo dónde viene la inquietud. De hecho, vuelvo a lo mismo. Cuando yo tomé el taller con Sergio Blanco, yo en algún momento tenía esa inquietud, ¿no? Cuando él empezó a explicar un poco cómo hacía sus procesos, de dónde partía, cómo él mismo se colocaba en el campo de su escritura como un personaje, ¿no? Y reconozco que mi foro interno decía, esto puede parecerme un poco soberbio, ¿no? Como, bueno, yo me pongo allí porque yo me creo muy importante o el más importante y necesito o decido que debo estar apareciendo en la escena como una especie de personaje o presencia desde ese lugar. Y un poco él, sin yo preguntarle, nos hablaba de que también implica el hecho de ponerse ahí, es un acto bien transgresor y que bien entendido puede ser un acto de mucha humildad, pues, ¿no? O sea, si uno se coloca allí para vanagloriarse y decir yo soy el mejor, yo soy el más interesante, el más chingón, insisto, como decimos por acá, pues no tiene mucho sentido, si es un acto egoico, ¿no? Absolutamente egocéntrico y soberbio. Pero yo creo que si lo tomamos de un lugar distinto en el cual nos colocamos allí para unos otros objetivos y unas otras intenciones, yo creo que puede ser muy válido, pues, ¿no? Vuelve a lo mismo, o sea, aquí como en el teatro documental y la autoficción, como en el teatro convencional, hay de todo, hay gente que lo hace por convencimiento, lo hace con rigor, lo hace con un método que intenta más o menos seguir, aunque a veces lo rectifique, y hay gente que lo hace porque está de moda y porque quiere figurar. Digamos, ahí sí es complicado impedirle a nadie que haga nada, ¿no? Ya le corresponde a cada quien, según su criterio, evaluar desde dónde quizás lo esté haciendo el artista. Y habrá quien lo haga por ego, me queda muy claro. Habrá quien quiera estar allí para que lo vean y lo admiren o causar lástima quizás, ¿no? Pero no necesariamente, digamos, la corriente en sí misma o en general persigue ese objetivo, ¿no? Yo les recomiendo que consulten por allí la obra tanto de escritura como teórica de Sergio Blanco. Es muy interesante y muy reveladora en ese sentido para quien esté interesado como en esos temas, pues en esas áreas un poquito, digamos, limítrofes entre la ficción y la realidad. Claro, igual si alguien está interesado, por ejemplo, tú mencionabas ahorita un libro que es el de el de Historia del Teatro, no, ¿Cuál? el del espectador. Yo lo mencioné.
Puede ser que sí, ¿verdad? Pero ya no me acuerdo. Sí lo mencioné, Puede- Char. Eso que estoy tomando sí, agua. uno- Yo por ahí tengo una bibliografía que si quieren, por ahí podemos de alguna sí, manera igual, establecer. Yo tengo un link ahí de un drive donde tengo bibliografía teórica al respecto, textos de Sergio Blanco, de José Antonio Sánchez, en fin, de varias gente que puede ayudarle a quien esté interesado, pues puede servirles, ¿no? Entonces, si quieren por ahí, en una escapadita antes de que nos corran de esta sala, les pongo el link para que lo descarguen. Pero bueno, Pigo, espero haber respondido un poco a tu pregunta. igual también en el Instagram de Prosenio, arroba Prosenio T, nos escriben por interno y nosotros también le podemos pasar los drives que tenemos con información con referente a estos temas. Por ahí van una pregunta, mientras ubicamos la otra pregunta. El miércoles el jueves tenemos a Víctor Viviesca, un dramaturgo colombiano, que vamos a estar hablando de artes vivas, ¿sí? Todo este proceso de la ruptura de la realidad dramática, ahora el teatro postdramático y lo demás, vamos a estar como acordeando. Y el día viernes vamos a tener a Jorge Dudati, que va a estar hablando Súper bien. sobre teatro, obviamente. Entonces, por Pues ahí había una pregunta. Sí, de Fabián Blanco, por aquí la está escrita también en el chat. Sí, desde la dramaturgia, pues preguntaba Noé, ¿qué elementos utiliza para una obra documental, ¿no? Es decir, yo creo que pues, debe haber elementos fundamentales que creo que es el lado por el lado donde me interesa la cosa, desde la dramaturgia. ¿Qué elementos utilizas como tal para escribir una obra de, pues, documental o autobiográfica o biográfica? Claro, es una pregunta muy interesante y bastante compleja, Fabián. Mira, en mi experiencia te diría lo siguiente. También por ahí hay una bibliografía que sería muy interesante consultar para quienes estén interesados en la dramaturgia desde este lugar, digamos, de lo documental, que es Estéticas de Laboratorio de Reinaldo Ladaga, que es un investigador argentino, donde establece un poco, digo, no es que lo haya inventado, digo, el laboratorio artístico y teatral viene desde hace muchos años, Grotowski, etcétera, ¿no? Las vanguardias. Pero más allá de eso, creo que hay que también entender, de entrada hay que situarse en un lugar, digamos, distinto al que convencionalmente quizás nos situamos los dramaturgos que trabajamos ficción, pues, o sea, que de alguna manera uno escribe un texto y digamos lo que se sume después ya en el trabajo artístico serán interpretaciones de ese texto, desde la dirección, desde los diseñadores, desde los actores, digamos, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero se suele trabajar pensando en que la visión central es la del autor, que después medio lo ajustemos, ¿no? Y acá creo que es ponerse al servicio de otras cosas, ponerse al servicio de un proceso mucho más horizontal. Yo cuando trabajo como dramaturgo de entrada, a veces dirijo las obras, a veces no, pero procuro inaugurar espacios de laboratorio donde se van creando dinámicas, ejercicios, improvisaciones, algunas las propongo yo, si soy dramaturgo y o director, o el propio director o directora con que trabajo, otras se van proponiendo también por parte de los intérpretes, de los actores, incluso los creativos, como les decimos acá, ¿no? Medio mal dicho, para entre todos ir generando una serie de materiales. Es como la creación de un archivo sensible donde van un poco las inquietudes de todos tratando de ser más o menos organizadas y de ir hacia un objetivo que a lo mejor en algún punto no es muy claro, pero que se va intuyendo y en algún momento se corta, así hay como se cierra digamos, la llave del agua, ¿no? La canilla, y entonces corresponde la organización de esos materiales, ¿no? La organización dramatúrgica, ¿no? Yo así trabajo particularmente. En algún punto se cierra y digamos en constante comunicación con el resto del equipo, se va estableciendo una dramaturgia, se va configurando y a veces puede ser una dramaturgia muy clásica, digamos, en cierto sentido. Yo a veces he trabajado con materiales también que ponen, digamos, se ponen en lugar con Chekhov, con las tres hermanas de Chekhov, o con Strindberg, o con dramaturgos clásicos en un asunto híbrido, digamos, un poquito como autoficción, si lo podemos calificar así, un asunto relativo entre realidad y ficción, o cosas que son más, digamos, más testimoniales puramente dichas, ¿no?
Por lo tanto, creo que ya es como una cuestión también de cada proyecto, de cada proceso y también del perfil de la gente que está involucrada, ¿no? Lo que sí te diría, desde mi experiencia, y no como una verdad absoluta, es que hay que, como dramaturgo, uno se coloca en un lugar menos preponderante que a lo mejor como tradicionalmente se nos da, y nos ponemos al servicio de inquietudes comunes, pues, ¿no? Y así creo, o sea, digamos, así es como yo trabajo, me gusta trabajar así, y bueno, ya la resolución, pues, ya va un poquito como, de acuerdo al estilo de cada quien, pues, ¿no? Cómo escribe cada quien. Marito, yo... Ya tienes el micrófono, ¿no? ¿Ya? ¿Me escuchan ahí? Simón. Ah, ok. Sí, yo tengo una pregunta, mi querido Noé. Hablas acerca de este péndulo entre lo particular y lo general, ya que estamos en el entendido de que pues son dos vertientes, una, el teatro documental, que puede hablar de ti o no, o puede hablar de un tercero y lo apropias, y este teatro autobiográfico, que bueno, entendemos que es un mix, ¿no? Es una mezcla entre estos dos ambientes. ¿De qué manera o qué herramientas utilizas como dramaturgo o como director justamente para, más allá de los recursos creativos de los que hablabas, de qué manera utilizas o de qué manera tú haces que este péndulo funcione? Es decir, tenemos una temática que es bastante particular, de ahí viene el teatro autobiográfico, y entonces, ¿de qué manera lo volvemos documental o de qué manera lo podemos involucrar en un más allá que se vuelva interesante y no meramente una chaqueta psicológica para uno mismo, hablar de mi vida? Es decir, lo que estamos nosotros intentando es hacer que esta temática que nos está moviendo, que es meramente particular, de ahí la autobiografía, se consolide de manera documental como algo interesante para los demás. ¿Qué herramientas utilizas para que esto sea entretenido o que les toque? Claro, ¿no? Es algo, es todo el chiste de esto, es toda la ecuación. Yo te reconozco que es algo, siempre me está desafiando, ¿no? Cuando a mí me invitan a un proyecto o de alguna manera participo en su generación, si yo intuyo que hay algo allí que me va a retar en ese sentido, es que le entro y a veces hasta con temor, ¿no? Decir, puta, ¿cómo vamos a resolver esto? Yo te diría que también es un asunto, sin sonar muy soberbio, pero que también se va un poquito ejercitando con el tiempo, ¿no? Es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, la primera semana todo te duele y a lo mejor ya la quinta dices, ay, ya levanto más, ¿no? Ya soy más efectivo, más rápido. Yo creo que es un asunto que implica también entrenar el ojo para poder identificar en una historia personal un potencial distinto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor así funciona mejor, ¿no? Espero que eso clarifique lo que quiero decir. Pero con una obra que hice en Guadalajara ya hace varios años, ¿no? Una chica me invita a colaborar con ella. Ella quería hablar de la historia de su hermano, que está preso, de hecho, hasta la fecha, en un penal allá en Guadalajara, México, por un crimen que sí cometió, por un asesinato. Y bueno, parece ser que desgraciadamente va a estar allí toda la vida. Es una serie de cosas legales, medio complicadas, ¿no? Ella me invita y me dice, ¿quieres participar? Y le dije, bueno, de entrada me interesa, claro, o sea, hay una cosa casi epidérmica que digo, sí quiero. Ahora le digo, para serte honesto, yo no me puedo poner en tu lugar, porque yo no tengo un hermano en la cárcel, pues no quiero que esté nadie, ¿no? Me cuesta trabajo imaginarme, ¿no? Pero, ¿qué sí puedo imaginarme? Sí puedo imaginar perder un hermano, o sea, he tenido pérdidas, ¿no? Sí he tenido gente que está en la cárcel. Sí tengo una relación, como todas las relaciones de hermandad, muy compleja, ¿no? He vivido la ausencia, he visto cómo gente que quiero ya no está, y también he tenido que a veces fungirles como relator, ¿no? De cómo ha cambiado la ciudad en la cual ellos crecieron, ¿no? Porque ellos ya no tienen la posibilidad de visitarla, ¿no? Y una vez que abrimos ese proceso y yo comencé, bueno, entre todos nos comenzamos a dar cuenta de que había ese potencial,
comenzamos a elaborar, digamos, las dinámicas de improvisación y de ejercicios y eventualmente la dramaturgia, pensando en que no solamente podíamos, o debíamos hablar de, mi hermano está en la cárcel y está de la chingada, y qué horror, pero también qué bueno porque se lo merece. En fin, digo, estoy simplificando la historia, pero espero que quede claro, ¿no? Sino que creo que también es un asunto de mucha honestidad personal en la cual, digo, yo en mi caso dije, yo no me puedo poner ahí, no me lo puedo imaginar, no lo puedo concebir, no quiero. Una amiga muy querida nuestra que tú conoces, Micaela, nos ayudó también en ese proceso. Ella misma me decía, es que yo no me puedo imaginar que mi hermano esté acá en un penal en México. Si él, aunque, bueno, la estoy ventaneando, pero no. Me decía, yo casi, si él hiciera algo, yo lo saco, aunque sea culpable, porque es terrible las condiciones, ¿no? Es muy difícil de concebir, pero yo creo que lo que hace falta en ese tipo de casos es ponerse en un lugar, digamos, como aceptar, como en ese sentido, la derrota, decir, yo no puedo ponerme en tu lugar, pero sí puedo tener esa distancia que me puede permitir identificar esas raíces de potencia que a lo mejor hacen que a la gente le puede interesar la obra, aunque no tenga un hermano en la cárcel, aunque no tenga un hermano que haya matado a alguien más, ¿no? Y aunque no tenga una ausencia significativa en su vida, ¿no? Y digamos, sin jactarme en nada, te podría decir que la recepción de la gente, más allá de gustos, que a la gente le gustó más o menos la obra, sí pudieron identificar muchos de ellos con los cuales yo pude platicar después que había esa intención de decir, bueno, no es solamente la cárcel, el preso, ¿no? Sino un algo más, ¿no? Y ahí creo que, digamos, creo que es un asunto, ¿no? Y ya después te digo, es algo que sí, yo creo que se va practicando, decir, ay, güey, aquí veo esto, ¿no? Aquí podemos jalar hacia este lado. A veces me equivoco o nos equivocamos y a veces no. Pero yo creo que es un asunto también, insisto, de entrada de una honestidad brutal, de decir, hasta acá yo llego, una especie de conciencia de decir, yo te puedo acompañar hasta acá y me identifico hasta acá, empatizo hasta acá quizás ya no tanto, y es esa distancia que uno toma naturalmente la que creo que permite o facilita que uno pueda ver qué potencia tiene, ¿no? Hay proyectos a los cuales me han invitado que digo, yo no puedo con esto, o sea, es que no es que no me identifique o no tenga empatía, es que no sé dónde situarme, ¿no? A veces los termino aceptando solo por un desafío y salen bien, y hay otros que digo, ve con otra persona, no soy yo, pues, ¿no? Pero bueno, por ahí va, no sé si más o menos te hace sentido o te clarifica. Sí. Es que tengo otra pregunta, pero te voy a hacer un comentario. Yo me imagino que ahí también hay que tener cuidado en el terreno como público, ¿no? Porque tampoco se puede dar por sentado de que el trabajo en público tiene que sentirse identificado y aprobar lo que está observando en escena, ¿no? Y aquí Figo pregunta, dentro del concepto autoficción, ¿se podría hablar de autoexpresión más que expresión propiamente? Yo creo que pues sí, o sea, sí cabría, digamos, el término de autoexpresión. En la medida en que trabajamos con nuestros materiales, insisto, y los colocamos, los elaboramos y los colocamos en un campo artístico, y en el caso del teatro convocamos a otras gentes a que lo vean, pues, ¿no? Sí, cabría, ¿cómo no? Perdón, Sergio, es que creo que puedo hacer la vinculación con tu pregunta, pero no me quedó muy clara. Hablabas un poco del público. Sí, la identificación del público. ¿Podrías como retomarlo? ¿Perdón? Claro. Como ese punto donde nosotros creemos que el público tiene que sentirse identificado y aprobar el hecho escénico como tal, ¿sí? Entonces puede caerse la trampa de que si el público no entiende o no se identifica, es una persona que está en contra o no entiende, o ¿sí me va a entender? Claro, sí, digamos que siempre es algo que yo también te soy muy franco, es una postura bien personal, o sea, no pretendo que nadie más la comparta. Yo creo que es bien complicado imaginar qué le va a parecer al público lo que yo hago. Evidentemente hago las cosas para que las vayan a ver, no quiero que mi obra no la vea nadie, que fracase, que no me dé por lo menos 10 pesos para comprarme unos cigarros, pues, ¿no? Digamos, fuera de esa obviedad, digamos, a mí me cuesta mucho trabajo pensar o imaginar qué le va a parecer a la gente. Y no es un acto de menosprecio, o sea, no es decir, bueno, a mí me vale, no me importa nada, y si a ti vas y te gusta,
qué bien, y a ti no te gustó, me da lo mismo, ¿no? Me la suda, no va por ahí. Es como un asunto más de pensar que lo que yo alcanzo a colocar, digamos, o a organizar en una pieza escénica, son inquietudes para las cuales a veces no tengo respuestas y lo que hago es compartir esas inquietudes. Obviamente digo, elaborarlas escénicamente, que sean atractivas, entre comillas, ¿no? Pero no, a mí me cuesta mucho trabajo pensarlo, digo, y creo que tendría fundamentos para decirlo ya en un asunto teórico de lo que dice Lacan del otro, ¿no? La otredad es algo que nunca alcanzamos a conocer realmente, ¿no? Entonces, pongo o trato junto con la gente que colaboro de organizar una serie de inquietudes y estímulos y temas y tal, y los coloco allí, y ya la respuesta de la gente, pues, bueno, ya es un misterio que a mí me gusta vivir, pues, ¿no? Te digo, no es de una soberbia ni de un desinterés, todo lo contrario, porque a veces sí me ha tocado que de repente cosas que yo pienso que pueden ser muy, entre comillas, exitosas o populares, pues no funcionan del todo, y otras que quizás podría pensar que son más herméticas, terminan funcionando. Entonces, la verdad es que yo desde hace un tiempo, no es que no piense en que a la gente le debe gustar, claro, pues me gustaría que les gustara, pero ya no me preocupo tanto por esa respuesta porque creo que no tiene sentido porque nunca la vas a conocer hasta que sucede, pues, ¿no? Sí, mira, acá Pigo sigue como haciendo reflexiones interesantes, dice, ahora, si es expresión la autoficción, es un punto de partida. Ahora, si es expresión la autoficción, es un punto de partida como cualquier otro motor creativo. Y más adelante dice, si es autoexpresión, ¿por qué debería importarle al público, al otro? Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que no tendría Sí, por qué, desde mi perspectiva. Yo creo que en la medida, insisto, en que no es únicamente, no se trataría necesariamente o únicamente de ponerme yo a dar cuenta de una historia mía porque sí, porque pienso que es linda o conmovedora o trágica, partiendo de que no se pretende eso, de que, digamos, si lo vemos en términos muy puristas, la autoficción no es eso, sino algo más complejo, podríamos pensar que al otro le puede importar, ¿no? Digamos, yo aspiro a que al otro le importen las cosas que escribo, que puedan algunas haber estado cercanas a lo que conocemos como autoficción, ¿no? O a estos, un documental híbrido apócrifo, ¿no? Se intentaría que a la gente le importara. En la medida en que se elabore y sea complejo, lo más complejo que podamos, lo más riguroso, ¿no? Digamos, no es solamente, no va por solamente sentarme yo, pararme yo a hablar de mi vida, porque para eso o vamos a la cantina o vamos al café o le pago a un terapeuta, ¿no? Claro, claro. No Por sé aquí si hay una, tiene alguien perdón, más alguna pregunta. hay otra pregunta, Sergio, que aquí estoy viendo de Andrés Reyes, que ya tiene un tiempito que la mandó. Si te parece bien, Sí, podríamos sí, abordar, que véala, me parece interesante. sí, abórdala. Dice, me gustaría participar, pero no tengo No le, micrófono. Creo que sin duda es un acto transgresor, puesto que muchas veces los maestros hacen que el actor se niegue a sí mismo. Esto de representar un personaje de la manera en que uno mismo se comporta. ¿Nos podrías comentar algunos de estos ejercicios prácticos de escritura o escénicos que acerquen a esta experiencia? Bueno, de entrada, la primera parte, sí, o sea, yo creo que, vamos, o sea, en fin, cada quien tendrá experiencias distintas y no me corresponde a mí descalificar a ninguna institución, sobre todo las que no conozco, pero sí puedo hablar de mi experiencia personal, que me he encontrado de repente con maestros que sí anulan como todo lo que no está dentro de una cierta esfera, mayormente realista, ¿no? Mayormente de un realismo hegemónico, al menos eso sucede en México, ¿no? Casi todas las escuelas de teatro nos trabajan en el realismo nada más. Lo puedo entender, está bien, no es fácil hacer realismo, no es fácil construir un personaje realista, sostenerlo y como actor ser versátil y poder encarnar un Shakespeare, un Chekhov, un Strindberg, un lo que guste, ¿no? Alguien ya tiró no sé qué por allá. Pero bueno, creo que hay como un montón de maneras de abordarlos que pueden tener como una validez y una cierta lógica y un cierto sentido. En cuanto a los ejercicios, mira, hay bastantes. Yo trabajo mucho con la biografía, autobiografía, pero pretendo, te digo, siempre darle como un aire más complejo. Yo tengo un ejercicio de mi taller que yo en algún momento lo aterricé junto con un maestro y lector con el cual aprendí mucho, Jorge Vargas, de Teatro Línea y Sombra, que se llama La Alternativa Muerta, ¿no? Y que habla un poco de todas las alternativas
alternativas en la vida que no escogemos. Si yo estudié teatro, pues a lo mejor descarté en algún momento ser contador público, ¿no? Todos tenemos esas historias, si nos casamos con Juan, con Pepita o no, si tuvimos el hijo o no, si nos fuimos a vivir a Barranquilla o no, digamos, todos pasamos por esos umbrales de decisión, ¿no? Y yo trabajo, por ejemplo, un ejercicio que se trata de elaborar qué hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de estudiar teatro, hubiera estudiado administración de empresas y qué hubiera pasado? Entonces se trata de elaborar una especie de ficción al respecto, pero como tiene que ver con tu propia vida, no va a ser ficción, ¿no? Aunque tú te pongas muy imaginativo y digas, y tienes de detalles, una fábula de, no, pues yo me hubiera casado con Pepita Rodríguez, que hubiera sido una chica argentina, que hubiera conocido en una fiesta. Aunque te pongas ya en detalles demasiado elaborados, lo cierto es que se va a dejar ver algo de la realidad que sí pasó, tu falta, tu deseo, lo que a lo mejor lamentas de no haber hecho, ¿no? Digo, puta, yo por ejemplo dije, bueno, a lo mejor si hubiera estudiado contaduría, tendría más dinero y no importaría el COVID, ¿verdad? Estaría yo feliz de la vida acá con champaña, ¿no? Por decir una tontería. Pero creo que a todos nos pasa eso por la cabeza más de una vez, aunque digamos que no, aunque no sea sano, pues, ¿no? Y por ejemplo, es un ejercicio que yo trabajo y que me ha dado como dividendos en la medida en que me permite elaborar o demostrarle a los alumnos o a los colaboradores, ¿no? Que se puede hablar de la propia biografía de una manera imaginativa y que se puede trabajar en estos espacios intermedios entre realidad y ficción, lo que podríamos también medio llamar autoficción, pues, ¿no? Ok. Acá tenemos una pregunta. Aquí hay otra preguntita. Sí, Shan, y también... El asesino, ¿por qué hizo eso? Eso puede ser otra obra. No. Sí, ahí estamos. Pigo y Shana también tiene una pregunta. Shana, Sí, ¿puedes hay una pregunta de Shana. Shana, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, adelante. Hola. Bueno, yo quería preguntar acerca del cuerpo del actor, porque realmente, ya más allá de la disyuntiva de crear o no un personaje, ¿qué pasa si se necesitan cuerpos de actores o se necesita simplemente cuerpos presentes que accionen, ¿no? Porque a veces ya no hablamos de un espacio ficcional, tal vez siempre en el teatro, pero en documental, ¿a qué se apela? ¿A que llevemos cuerpos reales o a que llevemos cuerpos entrenados o sobreentrenados o dispuestos para una acción en específica? Lo llevo un poco a colación por el trabajo de Lola Arias, Claro. que bueno, a veces trabaja con personas que no son actores, ¿no? Y a veces Claro. mete actores, raras veces, ¿no? Entonces, en estos trabajos con actor, al actor lo buscas llevar como un personaje, el actor se vuelve un elemento más en esta parte horizontal que hablabas de la creación, ¿o qué pasa con él? Interesante pregunta, Shana. Gracias. No, creo que yo insisto, depende mucho del proyecto y de las intenciones que tenga. Como tú bien dices, has puesto un ejemplo muy elocuente que es Lola Arias, ¿no? Que tiene para mí trabajos geniales. Yo soy un gran fan. La gente que ha tomado talleres conmigo sabe que yo estoy enamorado de Lola Arias en muchos sentidos, pero que ahora tiene un trabajo muy interesante. Y a veces, como tú bien dices, recurre a gente, lo que llamamos ahora gente real, ¿no? Gente que no está entrenada como actriz o actor profesional. Y en contadas ocasiones, como dices, pues recurre a actores entrenados o formados, ¿no? Yo creo que depende del proyecto. Yo siempre cuando pongo el ejemplo de Lola Arias y pongo, por ejemplo, Campo Minado o Mi vida después, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, o sea, no es que esto sea mejor que otra cosa, es decir, ella pudo haber tomado la decisión de decir, ok, entrevistamos a estos veteranos de guerra y les hacemos ejercicios y tal, y nos comparten su vida, les decimos muchas gracias, les pagamos un dinero y contratamos actores para que hagan sería bastante válido y seguramente lo podrían hacer muy bien. Ella decide que no. Ella toma la decisión porque considera que es pertinente que sean los propios veteranos de guerra británicos y argentinos quienes estén en escena compareciendo, contando esta historia que les pertenece a todos y que comparten en un nivel muy profundo, ¿no? Es una decisión, insisto, que no es mejor o peor que otra, ¿no? Pero depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú o la gente aquí que está en el chat conoce a Teatro Línea y Sombra, tiene una pieza Amarillo. Sí.
ya Amarillo, muchos sí. años en escena y tal. Amarillo necesita actores profesionales porque trabajan un poco, también una partitura corporal, y no lo podría hacer yo. Si me meten ahí me mato a los todos, pues, ¿no? Necesitan gente entrenada, gente con cierto trabajo corporal, ¿no? Y creo que funciona, pues, ¿no? Digo, ya entramos en gustos y en discusiones ya muy particulares. Yo creo, Chanel, que depende del proyecto y tus intenciones. Yo he trabajado en ambos sentidos, he trabajado con migrantes centroamericanas, sudamericanas, con las cuales hicimos una obra hace algunos años, es gente mayor, nunca había hecho teatro, les dimos un entrenamiento mínimo de lo que implica ponerse en escena, porque mi codirectora y yo consideramos que ellas tenían que relatar sus historias, consideramos que eso era lo que ellas tenían que estar en escena además, ¿no? Más que relatar. Y con cuerpos, pues eso, de gente mayor y tal, que tratábamos de cuidar, que tratamos de medio entrenar para que se escucharan, para que tuvieran una mínima presencia. Y he trabajado con actores y actrices formadas, ¿no? De muchos años incluso, ¿no? Depende, yo creo, de las intenciones de cada proyecto, una decisión u otra. Eso es lo que yo te podría decir. Claro. Por acá Mario tiene otra pregunta y ya por ahí también te tengo una pregunta de Julia Villarreal, como para ir como ya ir finalizando, como cerrando. Mario de León, adelante. Sí, justo me sigo centrando entre esta relación que me parece súper interesante entre el teatro documental y el autobiográfico. Por ahí un poco la reflexión a lo que preguntaba Pigo respecto a si tendría que importarle al público. No sé qué compartas con nosotros, Noé. Me pareciera que tendría que ver con el público una identificación en tanto que sean partícipes o conscientes de lo que está sucediendo, más allá de que estén de acuerdo o no. Es decir, yo podría imaginar que la historia de mi desamor en la secundaria puede ser sumamente interesante, pero pues para las demás personas pues puede ser sumamente aburrido, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, me abre mucho la visión esto que mencionas respecto al ejemplo que pusiste de cómo es que tú abordas como dramaturgo o como director, cuál es el vínculo y este péndulo que va entre lo particular y lo general. Eso me llama mucho la atención. Estoy intentando como abrir flechas o abrir direcciones en uno u otro sentido, y de pronto encuentro que hay una especie de vínculo entre la historia y lo afectivo. Es decir, uno pensaría que en el teatro documental, pues nada, te jalas de la historia y entonces lo más inmediato, pues es googleas la historia y haces partícipe a un montón de personas, ¿no? Pero ¿de qué manera es como vinculas a los demás? Me abre mucho lo que tú dices, es lo afectivo, es decir, la pérdida de mi hermano, y entonces no solamente nos estamos yendo a situaciones o hechos históricos o documentales que nos suenan o no, sino a lo shakespeariano, a lo que sentimos por el otro, por la pérdida, por la pertenencia, por la familia, etcétera. Ahí, en esas dos vertientes que veo, que es la historia y que es lo afectivo de la historia, yo podría jalar otras dos flechas hacia lo documental y la biografía, es decir, de esta historia mía o de quien sea, jalo la biografía, que es la mía, la autobiografía, la documental, que es de qué manera vinculo a los demás, y de manera afectiva pienso que esto que mencionas de cuál es el vínculo entre un desconocido, pero que tiene un hermano, que él pensaría respecto a que su hermano esté en prisión, y por otro lado también, en esta parte afectiva, encuentro un gancho que puede ser muy interesante, en donde ahí lo afectivo ya se puede transformar en unos momentos ficcionales dentro del espectáculo. Dime si estoy perdido o estoy como por ahí, porque estoy nada más como jalando ganchos, ¿no? Claro. No, yo creo que tiene sentido lo que dices. Sí, bueno, yo trato también de cuando me enfrento, me convidan a procesos, tío, de laboratorio de creación o más pedagógicos docentes, para la gente a la cual le interesa trabajar con esto, es decirles, ser muy enfático y claro, decirles, muchachos, muchachas, ustedes pueden hablar de lo que quieran, porque se puede hablar de lo que sea prácticamente. En ese sentido, la escena puede ser muy, muy democrática, ¿no? O muy abierta,
pero traten de que aquello de lo cual van a hablar les comprometa a un nivel fuerte, ¿no? Y no necesariamente con esto digo que tenga que ser trágico y triste, y solo hablar de lo oscuro o de lo denso, o como lo querramos calificar, sino algo que te inquiete, que te atraviese, como decía un poeta tabasqueño, Francisco Hernández, que te combustione los huesos, ¿no? Si no, digo, pues claro que es válido hacer algo para divertirse, no lo voy a descalificar, pero en estos procesos yo prefiero como mantenerme aparte porque pienso que ahí es donde están los mayores desafíos, en aquello que nos atraviesa tanto que a veces nos cuesta mucho trabajo definir e incluso fijar una postura ante algo, ¿no? Son procesos que yo he acompañado. El último que hice con una actriz muy renombrada y de mucha experiencia de hace muchos años, Verónica Langer, ¿no? Que seguramente tú conoces. Pues es una actriz de toda la vida, tiene haciendo teatro lo que yo tengo en el mundo, ¿no? Y ella quería contar la historia de su familia, ¿no? Más allá de cómo nos quedó la obra que estrenamos ahora recién hace unos meses acá en la Ciudad de México, yo te podría decir con toda certeza que aquello que logramos hacer se dio en buena medida porque ella estaba comprometida a full, y no de echarle ganas, no de ir todos los días, me refiero a un compromiso afectivo, como bien lo llamas tú, ¿no? Atravesada, confundida de repente y tal, y a mí me correspondía naturalmente, por la naturaleza parte de la historia, una distancia y un acompañamiento a distancia, decir, ok, todo esto está muy bien, creo que esto es demasiado, creo que esto mejor por acá, esto por allá, y estructurémoslo así, y fue una labor en ese sentido muy compleja, pero muy interesante, pues, ¿no? Si no hay compromiso afectivo, la verdad a mí como espectador y como creador me importa menos. He visto cosas que de repente también me distancian y digo, bueno, qué padre que esta chica, este chico hizo esto, si le sirve está bien, a mí pues eso, me compromete menos, ¿no? Hay otras cosas que me atraviesan brutalmente. Hay un ejemplo, y creo que por ahí puede servir para clarificar algo que lo que tú decías, esta conexión entre lo macro y lo micro. No sé si tú viste o la gente por acá que está presente vio una obra de lagartijas tiradas al sol que se llama, Dios mío, se me acaba de olvidar, El rumor del incendio. No sé si tú la viste. Bueno, es una historia, para la gente que no la conoce, es una historia donde, digamos, durante buena parte de la obra se hace un repaso por los movimientos guerrilleros y de disidencia de izquierda de los años 70 en México. Es una historia en sí misma poco contada, o sea, se sabe poco, oficialmente está muy en la sombra, ¿no? No se habla demasiado de eso. Se va un poco hablando, narrando esa historia y se va un poco campechaneando, como decimos acá, alternando con la historia, ciertas historias personales de una de las actrices, de Luisa Pardo. Y al final tú te das cuenta que una de las guerrilleras de las cuales se habla era la mamá de Luisa, ¿no? Que murió hace ya algunos años, ¿no? Y ahí te das cuenta que claro que ella la compromete, que no puede no hablar de eso, ¿no? Es una historia afectiva, que es su madre, no más, no menos, pero que aparte también es la historia de los movimientos de izquierda en México, ¿no? Y me parece un ejemplo muy logrado y muy puntual de esto que señalas y que por supuesto es algo que forma parte de mi esfera de intereses cuando estoy creando o me invitan a participar en proyectos de este tipo, ¿no? Para mí es un ejemplo ideal de decir cómo yo puedo hablar de lo mío, de mi entraña, pero también eso puede vincularle a alguien más, sea independientemente de la postura política que tengas, si te caen bien los guerrilleros o no, pues, ¿no? No sé si por ahí eso te puede como servir para clarificar un poco. Para mí es un ejemplo muy elocuente de esto que señalas. Sí. Por Instagram, escríbanos @prosenio de ellos. Pum, pum. Ya me acordé del nombre del libro, La Sociedad del Espectáculo. Ah, de Guy Debord, sí, la sociedad espectáculo. Y Está en otro que tengo internet, es lo pueden para que bajar. quiero puedo compartir Julia Villarreal te hace como una última pregunta porque para no hablar de tiempo. Y es una pregunta que le hacen a uno cuando uno se dedica a esto de escribir historias, ¿no? Y es, ¿qué tanto de ficción, ya te estás riendo, ya sabes por dónde va la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de realidad hay en la ficción que tú haces? O sea, ¿qué tanto de ti hay en las obras?
Es una pregunta interesante. Yo desde hace un tiempo, como hemos hablado aquí en este encuentro que hemos tenido aquí en Zoom, pues me pongo mucho al servicio de los otros, ¿no? Así como, bueno, a ver, se me acerca alguien y dice, yo quiero hacer la obra contigo, mira, mi historia es tal o el caso es tal, quiero hablar de tal y de cual. Y uno podría pensar que en la medida en que me pongo mucho al servicio de esos deseos, pues estoy ahí como en un plano más secundario, y ciertamente lo estoy, pues, o sea, yo no pues eso, yo me pongo al servicio, me subordino un poco al deseo de la gente, de mis colaboradores o de quien genera el proyecto. Pero al final, claramente, hay cosas de mí allí, pues no lo puedo negar. Hay una visión, un punto de vista sobre ciertas cosas, obviamente se van colegiando, se van acomodando con la gente, con los colaboradores, ¿no? Y aunque las obras sean a veces, yo también sigo escribiendo ficción y hago mis obras aquí solito en mi casa y tal, eh, aunque sea ficción pura, entre comillas, y estoy hablando de una tribu de pigmeos del África septentrional, algo se colará de mí allí, algo habrá de mí, de mi punto de vista, de mi cosmovisión, de mi opinión sobre las cosas que se trasluce, ¿no? Y en otros casos, que también por ahí he podido hacer que me divierten mucho, también en esta creación como de documentales apócrifos o autoficciones o estos terrenos híbridos, también he trabajado con materiales previamente escritos, he trabajado con obras de Chekhov que se van descomponiendo, los actores o actrices se van apropiando y vamos creando una dramaturgia híbrida que a veces toma partes o campos o temas o personajes, por ejemplo, de Chekhov o de Strindberg, que son los profesores yo, y se van como espejeando y complementando con visiones personales de los actores y propias mías respecto a ciertos temas, ¿no? Siempre hay algo de uno en lo que hace, por más que lo quiera disfrazar de ficción, o que aparentemente, insisto, esté solamente subordinado al deseo de aquellos que aparecen en escena. Es lo que te podría decir desde mi experiencia. Bueno, Noé, de parte de la Fundación Proceso Teatro y este espacio de este espacio Punto Total, te damos las mil gracias a ti, a la gente que ha estado aquí vinculada con nosotros. Y muchas gracias, muchas gracias. Hombre, al contrario, gracias a todos, gracias a ti sobre todo por la invitación. Creo que viene muy bien ahora en estos tiempos de confinamiento, saber que ahí, aunque esté mediando la pantalla, ahí sigue la gente, ¿no? La gente que conozco, como Mario, como Gaba, como por ahí andaba Sam, en fin, Abraham, amigos, ¿no? Fabi, y gente que no conozco, que estoy conociendo ahora, pues está padre saber que aunque estemos aquí encerrados en cuatro paredes, pues ahí hay gente todavía afuera, ¿no? Viviendo Pero, esto también por ahí y si esto aporta, dime. por ahí te van a escribir también de acá de Barranquilla. No, encantado, encantado. Sí, yo feliz, te digo, también por ahí decirle a la gente, antes de que se acabe esto, por cierto, si no les parece mal, voy por ahí a mandarles de los materiales de teatro, o cómo te los hago llegar, Sergio, cómo podemos hacer, porque esto en cuanto se cierre, Podemos hacerlo, ya se acaba. me los pasas por el WhatsApp y yo ahí la gente nos escribe y ahí se lo vamos pasando. Ok, sí, porque o sea, digamos, tengo que meterme aquí al Drive y todo aquello, creo que puede ser un poco tardado, Sí, pero sí, yo lo ahí tengo, lo pues podemos es un link compartir. de OneDrive y para todo aquel interesado, y sobre todo en estas épocas en las cuales no hay mucho que hacer afuera o nada que hacer afuera, pues se pueden poner a leer, ¿cómo no? Yo agradecido con No, todos, me da mucho gusto ver a mis amigos y amigas que ya conocía y a los que no, pues encantado. También estoy en Facebook ahí con mi nombre, Noé Morales Muñoz, si alguien por ahí quiere ponerse en contacto, pues estoy ahí a disposición. Y nada, pues muchas gracias. a ti muchas gracias. Ahí a Dani le da la